El capítulo número 2 que vamos a ver el día de hoy se titula La elaboración del diagrama momento-curvatura de manera aproximada, ¿sí? Vamos a comenzar hablando acerca del comportamiento de secciones a flexión pura. Como ya sabes, el diagrama momento-curvatura obviamente está, como es de concreto armado, depende de dos materiales, el concreto y el acero de refuerzo. Si hablamos del concreto, tenemos que conocer cuál es el comportamiento de mi concreto. Entonces, el comportamiento de mi concreto justamente está dado por los modelos constructivos que yo ya te expliqué en la clase pasada. Yo te comenté que el concreto, ya sea a nivel confinado o a nivel no confinado, tiene un sinfín de modelos constructivos que han sido desarrollados a lo largo de su historia para poder justamente capturar y conocer cuál es ese comportamiento real a través de gráficas aproximadas. Muchos autores como Hongstan, como Kenny Park, como Sakino, como Mande y entre otros, a lo largo de la historia se han basado a través de ensayos y conocer ese comportamiento real del concreto, ya sea a nivel de confinado o a nivel no confinado. Yo tengo aquí, en esta gráfica, un modelo constructivo que es muy conocido. Es quizás el modelo más sencillo, el que hemos aprendido desde la universidad, que es justamente el modelo de Hongstan. El modelo de Hongstan es quizás el modelo más básico y más sencillo para empezar a conocer cuál es el comportamiento real de mi concreto, ¿sí? Al margen de que es confinado o no es confinado, ¿sí? Al margen de ello es, digamos, la forma más práctica de cómo conocer el comportamiento del concreto a nivel experimental, ¿sí? Pero quiero que te des cuenta de algo. Si bien es cierto, esta gráfica que tú puedes ver aquí tiene un rango de 3 colores y creo que es muy fundamental porque con esos colores me voy a guiar para explicarte algunos puntos muy importantes, ¿sí? Esta gráfica que tú puedes ver acá tiene en la abscisa Y, obviamente, la resistencia del concreto alcanzado a medida que se va generando una deformación en ella, pero hay dos puntos que sí son muy fundamentales. Obviamente es el punto en donde alcanza la resistencia máxima, que sabemos que es justamente el 2 por 1000, y el punto último es donde justamente el concreto tiende ya a terminar su fase, el concreto tiende a reventar o a explotar, ¿no? Eso lo conocemos. Pero lo que también hemos aprendido y quiero que recuerdes es que el comportamiento del concreto, al menos en el campo, digamos, del modelo básico que es justamente este Hongstan, tiene 3 zonas que para mí son muy importantes y quiero que lo recuerdes justamente el día de hoy conmigo. La primera zona es la zona que tengo acá en color azul, donde es una zona de un rango lineal, es decir, parte desde el nivel 0 hasta un punto que se aproxima al 70% de la resistencia máxima de mi concreto, es decir, al 70% del F'C. En ese rango, del 0 al 70%, se considera que el comportamiento del concreto es totalmente lineal, ¿sí? Es totalmente lineal el comportamiento de mi concreto. Una vez superado el 70%, va a pasar a una línea de color verde, como tú puedes ver aquí. Y en ese campo, en ese rango entre el 70% y el valor máximo del F'C, obviamente el comportamiento del concreto ya deja de ser lineal y pasa a un comportamiento no lineal, ¿sí? A un comportamiento no lineal, ojo ahí. Una vez terminada la fase del comportamiento no lineal, obviamente el concreto alcanza su máxima resistencia, que es justamente el F'C, y a partir del concreto empieza a degradarse, empieza a caer hasta que se le considera que disminuye su resistencia hasta un 85%, y en ese punto es donde justamente el concreto alcanza la deformación última máxima, que nosotros conocemos que es justamente como valor de 0.003. Ese punto es conocido como la deformación máxima de mi concreto. Obviamente un concreto no confinado, porque cuando el concreto es confinado, la deformación última o la máxima es mucho mayor. Pero para temas de diseño, para temas de cursos de concreto armado, nosotros asumimos que obviamente estamos trabajando con un concreto no confinado, por lo tanto la deformación última incluso está normada en el ACI y en otras normas latinoamericanas, que se considera valor de 0.003 y en otros casos 0.004. Va a depender mucho de eso, pero vamos a tomarlo el día de hoy a partir de 0.003, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces, sabemos ya que vamos a abarcar 3 campos y quiero que tengas muy en cuenta eso. Esos 3 colores que te acabo de mencionar, esos 3 rangos, rango lineal, rango no lineal y el rango de la rotura, son fundamentales porque a partir de ahí yo voy a seguir una ruta para que conozcas cómo va a cambiar las gráficas de deformaciones de mi concreto al momento que yo voy pasando por las 3 fases que ya te mencioné: la fase de agrietamiento, la fase de excedencia y la fase de agotamiento, o la fase última. Fases que son fundamentales para que puedas crear conmigo el día de hoy el diagrama momento curvatura. ¿Ok, chicos? Entonces sigamos. Yo ya conozco este comportamiento de mi concreto. Muy bien.
¿Para qué me sirve justamente este comportamiento? Si yo recuerdo cómo es la deformación en una sección de una viga de concreto armado con cierto acero de refuerzo en la zona de tracción, en este caso no voy a considerar el acero en la zona de compresión, eso lo voy a hacer después. Si tú recordarás, primero nosotros definíamos un diagrama de deformaciones, ¿no? Típico gráficos de nuestro curso de concreto armado, ¿no? Este gráfico de deformaciones obviamente abarca la deformación en la zona en compresión por parte de mi concreto y en la zona de tracción por parte de mi acero de refuerzo. Muy bien, también conocemos que hay un eje que conocemos como el eje neutro, que es fundamental porque a partir de, ¿me entiendes?, va a generarse un parámetro llamado C, que es la profundidad del eje neutro, ¿no? Y consideramos que todo lo que esté arriba del eje neutro, pues obviamente es la parte en compresión, y todo lo que esté por debajo del eje neutro es la parte en tracción. Como ya sabemos, obviamente el concreto no resiste grandes tracciones, por lo tanto casi todo el trabajo lo toma el acero de refuerzo. Si tú te das cuenta acá y empiezas a ver estos colores que te acabo de mencionar, por ejemplo, el color azul, donde hemos hablado que en el comportamiento de mi concreto, ese color azul me va a reflejar a mí el comportamiento lineal de mi concreto. Si eso yo lo reflejo acá por un instante, voy a ver claramente. Solamente quiero que te enfoques en la parte que está por arriba del eje neutro, nada más, ¿sí? Porque justamente es el comportamiento de mi concreto que yo estoy trabajando. La parte azul, que a mí me está representando la parte lineal, mira cómo se está comportando. En esta parte, yo sé que el FC en esta zona es menor al 70% del F'C. De esa manera, el concreto obviamente aún es considerado como un comportamiento lineal. Como es considerado como un comportamiento lineal, yo puedo, ¿me entiendes?, asumir que la gráfica de esfuerzos de ese concreto va a tomar una forma triangular, justamente porque el comportamiento aún permanece siendo lineal en ese rango. Entonces, en ese rango, la gráfica de deformaciones de mi concreto se va a mantener como una forma lineal, como una forma triangular. A medida que el concreto pasa ahora a la zona no lineal, obviamente la gráfica de esfuerzos de deformaciones también va a ir cambiando. Ya deja de ser una gráfica de manera triangular y pasa a ser una gráfica de manera parabólica, que es justamente como la que tengo acá, zona verde, una gráfica de forma parabólica. Obviamente ya se vuelve un poco más complejo porque acuérdate que para conocer la gráfica hay que, digamos, conocer el área y también el punto en donde la fuerza en compresión está actuando, o sea, el centroide de la gráfica. Si tú lo haces de manera triangular es un poco más sencillo, pero cuando ya la curva ya no es lineal como es una parábola, obviamente la cosa se vuelve un poco más compleja. Pero sigamos. Cuando el concreto ya sobrepasó la resistencia máxima, que es el F'C, y empieza a ver el estado de rotura, entonces el concreto también, su diagrama de esfuerzos de deformaciones, también empieza a ver, digamos, una zona distinta. Es decir, la gráfica de esfuerzos de deformaciones del concreto, como está acá, ya no es ni triangular ni parabólica. Empieza a cambiar, empieza a ser un poco más extraña, porque ya está justamente en la última fase en que se está triturando, en que está alcanzando justamente la deformación última. Y en esta fase nosotros sabemos y recordamos que para, digamos, fines de cálculos, para fines didácticos, nosotros asumimos que esa gráfica, ese comportamiento, digamos, gráfica de deformaciones, lo asumimos con un bloque que es muy conocido por todos nosotros en nuestro curso de concreto armado, ¿no? El bloque equivalente de Whitney. ¿Quién no escuchó ese bloque? Ese bloque totalmente sencillo que nos permite a nosotros calcular cuánto es el área de la zona en compresión, porque pasamos de una gráfica que es obviamente no lineal y la equivalemos a una gráfica que es obviamente rectangular. Entonces, en este panorama quiero que entiendas cuáles son esas fases que va a ir, digamos, caminando el comportamiento real de mi concreto, ¿no? Pasa por una fase lineal, por una fase no lineal y luego por una fase de rotura. Y esas fases son fundamentales porque luego vamos a hacer lo mismo cuando nosotros navegamos por el estado de agrietamiento, el estado de excedencia y el estado último, ¿sí? Entonces esto es lo que es justamente el comportamiento de mi concreto para poder dar pie a la creación del diagrama momento curvatura. ¿Ok, chicos? Muy bien. Seguimos con el comportamiento de secciones a flexión pura. Ahora hablemos acerca del acero de refuerzo. ¿Qué sucede con el acero de refuerzo? También te mencioné la clase pasada que al igual que el concreto, el acero de refuerzo también tiene su propio comportamiento, ¿sí? Tenemos un comportamiento real de ese acero de refuerzo, obviamente para eso hay muchos autores. Está justamente Mander, también me entiendes, tuvo que ver mucho con crear, digamos, diagramas reales del comportamiento del acero de refuerzo, al igual que Restrepo, al igual que Pauli. Son autores, al paso de los años han creado y han dejado su huella y su contribución justamente a conocer cuáles son los modelos conductivos que me capturan el mejor comportamiento real del acero de refuerzo.
Entonces, si tú puedes ver acá, sabrás que no se parece en nada a lo que nos han venido enseñando desde la universidad, ¿no? Porque si tú puedes observador, ves acá que claramente tenemos los esfuerzos en el eje Y y las deformaciones en el eje X. Y aparece un parámetro que ya es conocido por muchos de nosotros, que es justamente el FY. Este señor, creo que no hay nada más que discutir. Al FY obviamente está asociado a la deformación de excedencia, que también nosotros también lo conocemos. Pero sin embargo, cuando uno ve el comportamiento real de mi acero, aparecen otros parámetros que quizás ya no son muy conocidos por muchos de nosotros, que es justamente el esfuerzo último, que es muy distinto al esfuerzo de excedencia o el esfuerzo de fluencia, y la deformación última, de una deformación S. ¿Es por qué? Porque el comportamiento real del acero no es totalmente plástico como nos han venido enseñando en nuestro curso de concreto armado. Tiene una zona plástica, es cierto, sí, tiene una zona plástica en esta parte, pero también tiene una zona de endurecimiento, como puedes ver acá. Es decir, tiene un sobreesfuerzo y de un momento a otro alcanza su esfuerzo último y empieza a degradarse, ¿sí? Obviamente esto continuaría por acá, pero obviamente se deja solamente hasta este punto que está acá. Muy bien, este es el comportamiento real de mi acero de refuerzo. Personajes como Pauli, o como Restrepo, o como Mander, han capturado el comportamiento real de este material, pero al final todo se termina en una curva que es un poco más sencilla para términos de diseño, que es justamente esta curva que nosotros que hemos aprendido desde la universidad. Esta curva que es conocida como el esfuerzo de formación del acero, el comportamiento elastoplástico de mi acero de refuerzo. Sí, obviamente es un modelo elastoplástico, es un modelo idealizado, es un modelo, digamos, que no me considera un esfuerzo más allá del esfuerzo de fluencia, que tampoco me considera, digamos, un esfuerzo o una deformación más allá del esfuerzo último, ya que solamente acá me considera en lo que es el esfuerzo de fluencia, que es justamente el valor del FY, y me considera justamente la deformación de fluencia, que es justamente el E sub Y, que es nada más que la división del esfuerzo de fluencia entre el modo de elasticidad de mi acero. ¿Por qué es importante conocer este modelo matemático? Porque de ahí parte todo. Es el modelo más sencillo. Si nosotros logramos juntar el comportamiento de mi concreto con el que te acabo de mostrar hace unos instantes y lo junto con este comportamiento que está acá y empiezo a crear el diagrama momento-curvatura, si yo lo entiendo, si entiendo la mecánica de cómo se crea el diagrama momento-curvatura, conociendo esos dos modelos que son, entre comillas, relativamente sencillos, puedo estar preparado para cuando yo cambio el modelo constitutivo. Es decir, ahora ya no lo quiero hacer con Hohnstein ni con elastoplástico, quizás quiero hacerlo con Sakino y con Restrepo, quizás quiero hacerlo con Mander y con Pauli. Dependiendo de los cambios que tú hagas, obviamente la matemática se vuelve un poquito más compleja, pero el mecanismo de resolverlo, o sea, la ruta, la receta, va a ser exactamente el mismo. Entonces, aprende conmigo el día de hoy a cómo hacerlo de manera relativamente sencilla, porque tampoco que sea tan sencillo, si no todo el mundo lo haría, y si todo el mundo lo haría, pues estoy seguro que nadie estaría en esta clase aquí conmigo. Entonces aprende conmigo a hacerlo de una manera muy sencilla, para luego cuando quieras hacerlo más amplio y quieras cambiar el modelo constitutivo, obviamente pues puedes aplicar la ruta y la receta que te voy a dar el día de hoy. Muy bien, ¿quién de nosotros en la universidad también nos han enseñado estos conceptos de secciones controladas por compresión, secciones controladas por tracción y secciones en la zona en transición? Cuando nosotros hemos aprendido a diseñar nuestra viga de concreto armado, siempre estamos muy preocupados en no caer en una falla que sea controlada por compresión, sino en que siempre debemos buscar una falla que sea controlada por tracción o que sea justamente una falla dúctil. Eso es lo que siempre tratamos de buscar en cualquier diseño que hagamos, porque es nuestro objetivo, porque sabemos que la falla dúctil o en la zona en tracción es una falla que avisa, ¿sí? Mientras que la falla en la zona en compresión, una falla frágil, es una falla que no avisa, que simplemente explota y ya. Entonces, pero es bueno recordar en qué parámetros a mí me permiten saber que estoy en una zona en compresión, en una zona en tracción o en una zona en transición. Y eso es importante, muchachos, porque si bien esto lo sabemos a nivel de concepto, pero ahora necesito conocer esos parámetros matemáticos que me va a decir, mira, si tú estás debajo de esto, te encuentras en una zona en transición. Si estás debajo de esto, estás en una zona en compresión. ¿Qué parámetros a mí me van a indicar eso? Porque también eso es importantísimo al momento de crear el diagrama momento-curvatura. Entonces, vamos a hablar acerca de la primera zona, la que uno quiere evitar, la que uno detesta, la zona en compresión. Esta zona en compresión hay que recordar un poco. Dice que las zonas están controladas por compresión cuando la deformación neta a tracción en el acero de refuerzo o en el acero de refuerzo extremo es menor que la deformación cedente. Dice que cuando nosotros alcanzamos esa deformación o cuando nosotros descubrimos que la deformación de mi acero de refuerzo extremo es menor a la deformación de cedencia de ese acero de refuerzo, estamos en una zona en compresión. Con ese parámetro
yo puedo concluir que mi sección se encuentra en una zona, en una falla controlada por compresión, es decir, una falla frágil. Pero en ese mismo instante en que yo descubro que el esfuerzo de refuerzo es menor a la deformación de excedencia, en ese instante, ¿qué sucede con el concreto? El concreto debe alcanzar su deformación máxima del 3 por 1000. Es decir, si yo miro como una fotografía y miro arriba, en la zona de compresión, digo, el concreto alcanzó el 3 por 1000. Y en ese instante, ¿qué sucede con mi deformación del acero? ¿Está por debajo de la excedencia? ¿Está igual a la excedencia o está por arriba de la excedencia? Si yo descubro que está por debajo de la excedencia, que es justamente el valor el que tengo acá justamente señalado, si está por debajo de la excedencia y en ese instante la deformación de mi concreto está alcanzando su deformación máxima, que es 3 por 1000, yo puedo decir justamente que me encuentro en la zona de compresión. Muy bien, profesor, teóricamente ya me quedó claro. Muy bien, entonces, ahora, ¿cómo lo veo yo matemáticamente? De esta manera, ¿no? Volvemos justamente a esta gráfica que son muy conocidas. Acá estamos en una gráfica de una viga con acero solamente en la zona de tracción, nada más una vista frontal. Si yo miro la vista lateral, tengo el diagrama de deformaciones que tú puedes ver acá, y era justamente lo que yo te estaba comentando. En el instante en que el concreto alcanza su deformación máxima, que es justamente 3 por 1000, en ese instante la deformación de mi acero de refuerzo es menor a la deformación en el punto de excedencia. En ese instante, si yo concluyo eso, obviamente estoy en una falla controlada por compresión. Obviamente la parte de arriba, que es concreto, alcanza su deformación máxima y puedo yo justamente trabajar con el bloque de Wine, ¿no? Y en la parte de abajo obviamente solamente trabaja el acero, por lo tanto tengo la fuerza de tracción justamente del acero. Pero al margen de esto, yo quiero que entiendas justamente esta gráfica que está acá, porque si con este triángulo, con este gráfico de estos triángulos, obviamente eso me permite a mí conocer qué está pasando cuando yo me encuentro en una zona controlada por compresión, ¿ok? Si yo continúo y digo, a ver, de ese triángulo que está acá, ¿qué cosa me dice? ¿Qué información me da justamente, no? Si tú te das cuenta, tengo una viga de base B y de peralte efectivo D y tengo la distancia del eje neutro C. En esta gráfica de deformaciones yo conozco cuánto vale el SU y conozco cuánto vale, bueno, al menos conozco que el S, la deformación de mi acero, es menor a la deformación de excedencia. Con esos datos yo puedo, ¿me entiendes?, hacer una, digamos, una semejanza de triángulos y obtengo justamente esta expresión que está acá. Esa que está acá, donde justamente la profundidad del eje neutro yo la divido entre el, digamos, el peralte efectivo y encuentro esta relación entre las deformaciones de mi concreto y la deformación S, que en ese instante es menor a la deformación de excedencia. Si yo reemplazo estos valores, es decir, el SU yo sé que es 0.003, el SU yo sé que es 0.003, y tú miras, pero profesor, el ES es menor al EY, y el EY que yo sepa vale 0.002. Y usted lo está igualando en ese instante a 0.02. ¿Por qué lo estoy igualando? A partir de ello puedo decir, todo lo que esté por debajo de 0.02 va a ser una falla controlada por compresión. Si yo lo igualo por un instante y llego justamente a esta relación que C entre D es igual a 0.60, yo continúo, digo, ya, entonces ahora sí, y yo despejo y estoy considerando esta desigualdad que está acá, llego a la conclusión de que para que una viga sea, digamos, conocida que está en la zona controlada por compresión, no solamente puedo verlo a través de la deformación de mi acero de refuerzo, sino también puedo verlo a través de la profundidad del eje neutro. Es decir, si yo verifico que la profundidad del eje neutro es mayor o igual al 60% de mi peralte efectivo, también puedo concluir de que la viga será controlada por compresión. Es decir, que la falla en mi viga estará controlada por compresión. Tengo dos caminos, como te acabo de explicar. Lo puedo ver a través de la deformación de mi acero. Si la deformación de mi acero es menor a la deformación de mi excedencia, concluyo de que la viga está controlada por una falla en compresión. Si yo verifico por otro lado que la profundidad de mi eje neutro es mayor al 60% del peralte efectivo, también puedo concluir lo mismo, de que la viga será controlada por una falla en compresión. O sea, tengo dos caminos, dos alternativas, pero en cualquiera tú te encuentres, vas a concluir siempre de que esta viga, su falla será controlada justamente por compresión, ¿sí? Tenlo en cuenta eso que está ahí. ¿Qué más? También quería mencionar esto, que la resistencia nominal a flexión, que es justamente este momento que me va justamente a mí producir estos cambios de deformaciones, se alcanza cuando la deformación en la fibra extrema a compresión es igual obviamente al límite asumido, que es igual a 0.003, ¿ok? Bien, muchachos. ¿Cuál es la siguiente zona? La siguiente zona es la zona en tracción. Esta zona en tracción es la zona que sí esperamos, la zona que sí queremos, la falla que sí estamos, digamos, anhelando cuando nosotros diseñamos una viga de concreto armado. Bien, las secciones están controladas por tracción cuando la deformación neta en el acero de refuerzo extremo a tracción cumple justamente con este valor.
que la deformación del acero en ese instante es mayor o igual a 0.005. Y esto de acá es importante porque esto de acá a mí me va a permitir saber que me encuentro en una zona en tracción. Es decir, que la falla que yo voy a encontrar en mi viga va a ser una falla dúctil y ya no una falla en compresión. De esa manera yo logro verificar que voy a tener justamente una zona controlada por tracción. Que la deformación de mi acero sea mayor a 0.005. ¿Okay? En el mismo tiempo en que el concreto alcanza su deformación máxima de 3 por 1000. En ese instante. ¿Cómo así, profesor? Si yo me apoyo nuevamente de las gráficas, digo, en ese instante, mira acá. En el instante que el concreto alcanzó su deformación última, que es justamente 3 por 1000, en ese instante, si yo verifico la deformación de mi acero y está por arriba del 5 por 1000, entonces me encuentro en una sección controlada por tracción, es decir, en una falla dúctil. Eso es lo más importante y quiero que entiendas esos parámetros que te estoy mencionando porque lo vamos a hacer también más adelante cuando hagamos el cálculo del diagrama momento-curvatura, ¿sí? Pero hay que recordar, hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Si yo ya recordé esto, entonces yo digo, entonces si yo me baso nuevamente en ese triángulo de deformaciones y aplico la misma fórmula que lo vi en la parte anterior, digo, hago C entre D, SU, SUS, ahora sí LS es mayor o igual a 0,05, lo igualo justamente a esa desigualdad y digo, ¿no? Esto, y tengo esto, tengo esto de acá. Si yo ahora continúo con la operación y digo, entonces, ¿qué sucede? Si yo despejo el C, digo, el C es menor o igual a 0.375 del valor del D. Es decir, otra vuelta, dos caminos. Para saber si me encuentro en una zona en tracción, una zona o que voy a generar una falla dúctil, si verifico que la deformación de mi acero es mayor a 5 por 1000, obviamente estoy en una falla dúctil. Y también, si verifico que el valor del eje neutro que yo he encontrado en mi viga es menor o igual a 0.375 del perímetro efectivo, también me voy a encontrar en una zona en tracción. Dos caminos, dos formas, pero que ambas van a converger justamente en eso, en secciones controladas por tracción, ¿sí? Y lo que más adelante también me va a llevar a mí a obtener una falla dúctil, que es la falla que justamente que nosotros buscamos cuando diseñamos bajo sismo elementos como vigas, columnas y muros, ¿ok? Tenerlo muy en cuenta, muchachos. Muy bien, existe otra falla, otra zona, la zona en transición justamente. Las secciones están en una zona en transición entre las fallas controladas por compresión y las controladas por tracción. Es decir, como su nombre lo dice, en transición. ¿Cómo así? Para que una sección se encuentre en la zona en transición, esa deformación de mi acero de refuerzo tiene que estar comprendido en estos dos campos. Debe ser mayor a la deformación de excedencia de mi acero y menor justamente al valor del 5 por 1000. Si yo descubro que mi deformación de mi acero se encuentra en esos dos límites, entonces me encuentro en una zona controlada por transición. O sea, no estoy ni en la zona de compresión ni en la zona de tracción. Que yo esté en la zona de tracción, que es la que yo espero, si yo la comparo solamente con haber superado la deformación de excedencia, no me garantiza que me encuentre en la zona de tracción. Pero tengo que verificar que supere el 5 por 1000. Ahí sí recién diría que me encuentro en una zona en tracción. Porque puede ser que haya superado la deformación de excedencia, pero no haber superado la deformación del 5 por 1000. Y en ese caso me encuentro en una zona en transición. Obviamente todo esto se da en el instante que el concreto alcanza su deformación máxima, que es justamente 3 por 1000, ¿sí? Y si vuelvo justamente a repasar esas gráficas que te acabo de mencionar ahorita, tenemos la misma gráfica. Obviamente el concreto alcanza su zona máxima, digamos su deformación máxima, que es 3 por 1000. Y en ese instante obviamente la deformación de mi acero está entre dos campos que están acá. Si yo hago lo mismo que estoy haciendo hace unos instantes, pero diría que el C entre D estaría entre el límite de 375 y el límite de 60, ¿no? Que son los límites de la zona en compresión y la zona en tracción. Entonces simplemente pues obviamente diría que el C tiene que estar en esos dos campos. Si yo descubro que el C está entre esos dos campos que tú puedes ver justamente acá a mi mano derecha, entonces sí, en ese caso mi sección estaría en una zona controlada por transición, ¿sí? Entonces chicos, hemos visto tres zonas que son muy importantes, ¿sí? La zona en compresión, la zona en tracción y la zona en transición. Obviamente, si yo pregunto, digo, ¿cuál es la zona que nosotros vamos a buscar? ¿Cuál es, digamos, el estado que nosotros estamos siempre queriendo encontrar cuando diseñamos una viga? Obviamente esa es la zona en tracción porque es una zona dúctil y es importante tenerla en cuenta, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque si yo sigo recordando algunos conceptos que son importantes, yo tengo que, justamente estos conceptos que hemos aprendido desde la universidad, ¿no? Si yo tengo una sección de una viga reforzada con cierta cantidad de acero y con ciertas dimensiones, yo encuentro tres estados para esa viga, ¿no? Esos estados son justamente una sección subreforzada, una sección balanceada y una sección sobrereforzada. Si tú te das cuenta, estos conceptos son muy similares a lo que nosotros hablaríamos de una falla dúctil y una falla frágil.
ten mucho en cuenta eso, porque prácticamente de ahí nace ese concepto de profesor, falla dúctil, falla frágil. Muy bien. A nivel de sección, a nivel, digamos, de la deformación de mi acero de refuerzo, yo puedo caer en una sección subreforzada, en una sección balanceada, en una sección sobre reforzada. Si recordamos, sabemos que una sección subreforzada es la que nosotros vamos a esperar, la que queremos y la que tenemos que encontrar. Esa sección subreforzada es la falla en tensión, una falla dúctil y una falla totalmente deseable. Pero si yo miro ahora la sección sobre reforzada, diría, es una sección falla a compresión, una falla frágil y una falla no deseable. Pero ¿quién me dice a mí que me encuentro en una sección subreforzada o sobre reforzada? Si tú miras ahorita por un instante la sección sobre reforzada, solamente la sobre reforzada, y miras la deformación de mi acero, mira acá, el ES es menor a Y. Y cuando hemos visto hace unos instantes las diapositivas pasadas, recordás que esto de acá es cuando es una sección controlada por compresión. O sea, estamos en el campo de la compresión. En ese instante el S es menor a la Y. Y en ese instante tienes una sección sobre reforzada. Pero si tú miras ahora esto que está acá, una sección subreforzada, dirás, el ES es mayor a la Y. Ahora, no me dice, ¿me entiendes? Si es que es mayor al 5 por 1000. Solo me dice que es mayor a la deformación de excedencia. Y en ese campo tú estás en una sección subreforzada. Es decir, como no me dice nada, yo tengo que mirar acá y digo, a ver. Entonces, una sección subreforzadas son aquellas donde se presenta una falla dúctil. Obviamente donde el valor del eje neutro es menor al eje neutro balanceado. ¿Balanceado, profesor? Sí, porque también así como tenemos una sección subreforzada y una sección sobrereforzada, también sabemos que tenemos una sección balanceada, que es digamos, una sección idealizada, que no existe en sí, porque obviamente eso es el instante en que el concreto y el acero alcanzan las deformaciones esperadas. Es decir, el concreto alcanza su deformación última y el acero pues alcanza la deformación de excedencia. En ese instante, en esa fotografía, en ese punto, dice que es una sección balanceada. ¿Y por qué lo utilizo? Porque justamente ahí yo uso justamente esta comparación. Si el eje neutro es menor al balanceado, me encuentro justamente en una falla dúctil o en una sección subreforzada. Para hacer una sección subreforzada, pues obviamente puede ser que sea controlada por tracción o en transición, porque solamente sé que es mayor al Y, nada más. Pero estoy por seguro que es dúctil y que va a ser justamente subreforzada y va a estar en la zona de tracción o en la zona de transición. Obviamente lo que yo quisiera es que estuviera en la zona de tracción, o sea, tengo que estar más allá del 2 por 1000. Si es mejor, superando el 5 por 1000. Así me aseguro de ya no estar en transición, sino estar directamente en tracción, ¿ok? Tener en cuenta eso, ¿no? Pero si miro las secciones sobre reforzadas, es distinto. Son aquellas donde se presenta una falla frágil. Y ya sabemos claramente que es una falla frágil. ¿Por qué? Porque acá el valor del eje neutro es menor justamente al eje neutro de la sección balanceada, ¿sí? Es una falla controlada obviamente por compresión, ¿sí? Si tú te das cuenta, todas estas teorías de sección subreforzada, sección sobre reforzada, sección balanceada, al final todas ellas me van a tratar a mí de dar la noticia de que si tengo una sección dúctil o no la tengo dúctil. Todo a nivel teórico. Pero ¿y cómo lo llevo, digamos, a través de un gráfico? ¿Cómo lo llevo a través de un parámetro que me diga, ya, yo sé que es dúctil, muy bien, pero dime tú, ¿qué tan dúctil es? ¿Cuán dúctil es? Yo ya sé que es dúctil o no dúctil, porque sé que si respeto estas secciones, y respeto estos parámetros, y respeto estos caminos, sé que voy a caer en una parte dúctil y una parte no dúctil. Pero ¿cómo la cuantifico? ¿Cómo la mido? ¿Cómo la calculo? Ahí entra justamente lo último. Los diagramas momento curvatura. Si yo me voy a los extremos, es decir, para una sección subreforzada y para una sección sobrereforzada, ya hay diagramas momento curvatura límites que me van a indicar, mira, ¿sabes qué? Es cierto, o sea, en una sección subreforzada, con lo que puedes ver justamente acá, yo tengo un diagrama momento curvatura. Sí, obviamente idealizado con 3 tramos, la parte lineal, la parte de excedencia y la parte de agotamiento último o de rotura. Independientemente de eso, yo sé que es una sección subreforzada, ¿por qué? Porque es dúctil. Y al hacer dúctil justamente me da un parámetro que es mu, que lo vamos a calcular más adelante, que me va a indicar a mí qué tan dúctil es. Ojo acá, en un diseño yo puedo obtener una viga y esa viga puedo tener 4 opciones de diseño. Es decir, 4 juegos de acero en tracción. Ambas son válidas. Ambas están en la zona en tracción, ambas van a ser dúctiles, pero ¿cuál de las 4 es más dúctil? ¿Cuál de las 4 a mí como diseñador me dice, quédate con esta porque los 4 juegos que tú tienes son dúctiles? Pero dime cuál es más dúctil. Y ya la teoría ya no te basta, porque si tú explicas la teoría dices, mira, ¿sabe qué? Las 4 me cumplen, las 4 son subreforzadas, entonces las 4 van a ser dúctiles. Ok, muy bien, pero ¿quién de las 4 es más dúctil? Ahí está justamente la aplicación del diagrama momento curvatura. Y como tengo acá justamente este diagrama, me va a indicar, ¿no? Si yo tengo una sección subreforzada, pues para secciones subreforzadas, que son dúctiles, el diagrama ya tiene más o menos esta forma.
esta forma es la que es muy característica, ya te va a indicar que es una sección subreforzada, ¿sí? Entonces tiene esta forma que está acá, por lo tanto, tú vas a tener 3 pares de juegos, o sea, momento y curvatura, momento y curvatura, momento y curvatura. Es decir, vas a tener un par de momento agrietamiento con curvatura de agrietamiento, otro par con momento de excedencia y curvatura de excedencia, y momento último con curvatura última. Esos pares son importantes porque así yo formo el diagrama momento curvatura y también puedo calcular qué tan dúctil es. Lo que yo sí sé, que en una sección subreforzada, al margen de saber el número exacto, ya sé que la ductilidad siempre es mayor a 1. Eso de todas maneras. Al margen de preguntarme, pero qué tan útil es, o sea, es 3, 4, 5, 10, no sé. O sea, al margen de eso, yo ya sé que para una sección subreforzada la utilidad es mayor a 1. Y la gráfica del diagrama momento curvatura tiene esta forma que está acá. ¿Sí? Esta forma que está acá. Pero si fuera una sección balanceada, como la que tengo justamente acá, es balanceada, donde el instante que el concreto alcanza su estado límite, el acero también alcanza el estado de excedencia. Nada más. Si tú miras el diagrama momento curvatura, tú dirás, pero profesor, tiene solamente 2 tramos. No, no es que tenga 2 tramos. Tiene 3 tramos. El punto es que el tramo de agotamiento con el tramo de excedencia se igualan. Se igualan, ¿por qué? Porque mira, porque estos de acá son iguales. La deformación de excedencia se iguala a la deformación de mi acero. En ese instante, entonces no hay un tercer tramo. En ese instante el momento último es igual al momento de excedencia. En ese instante la curvatura última es igual a la curvatura de excedencia. Entonces solamente me forma un diagrama con 2 tramos. Por lo tanto la ductilidad es igual a 1. Nada más. Entonces para una sección balanceada la ductilidad es igual a 1. Para una sección subreforzada la ductilidad es mayor a 1. Y profesor, y para una sección sobrereforzada ya no tendría sentido. Porque una sección sobrereforzada no tiene ductilidad. No tiene absolutamente nada que ver con la ductilidad. Es una falla frágil. No estás en el campo de la falla dúctil ni de la falla por tracción. Por lo tanto, en ese instante, si que uno quisiera crear un diagrama momento curvatura, que casi es imposible, pues sería que el último tramo te saldría hacia abajo. Es un tramo negativo. Por lo tanto, si tú calculas la ductilidad, sería como una ductilidad negativa. Y eso en términos numéricos no existe. No se da. Por lo tanto, es imposible conocer un diagrama momento curvatura para una falla o para una sección sobre reforzada, ¿sí? Pero sí, para una balanceada que es el límite, y para una subreforzada, ¿sí? Tener en cuenta justamente eso, ¿no? Entonces, profesor, ya me mostró teóricamente cómo saber si es dúctil o no es dúctil. Ya me mostró a través de gráficos cómo puedo yo cuantificar la ductilidad con estos diagramas momento curvatura. Si yo ya tengo el diagrama momento curvatura, ahora, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo lo opero? Muy bien. Es totalmente sencillo, chicos. Una simple división. Nada más. Divido la curvatura última entre la curvatura de excedencia. De esa manera yo puedo saber cuál es la utilidad a nivel de sección. Ojo acá, y eso lo mencioné en la primera sesión. Hay utilidad a nivel de material, a nivel de sección y a nivel de elemento. Son utilidades locales que en conjunto me van a dar mi utilidad global. Tengo que comparar la curvatura última con la curvatura de excedencia. De esa manera yo puedo encontrar un valor numérico y decir qué tan útil es mi viga en comparación a otro juego de acero para la misma geometría de esa viga. Entonces, a esa es la manera que yo tengo que llegar. Este es el punto en el cual yo tengo que alcanzar justamente cuando calculo, cuando elaboro el diagrama momento-curvatura. Pero si tú te das cuenta, esta fórmula que parece tan pequeña, tan sencilla, involucra que tú aprendas a generar 3 pares ordenados. O al menos 2. Pero yo hoy te voy a enseñar a hacer 3. ¿Sí? Pero al menos 2. Entonces, tú tienes que aprender a generar esos 3 pares. Es decir, tienes que encontrar cuánto vale el punto de agrietamiento, cuánto vale el punto de excedencia y cuánto vale el punto de agotamiento. Es decir, 3 pares ordenados. Para encontrar esos 3 pares ordenados, tienes que navegar por 3 estados límites. El estado de agrietamiento, el estado de excedencia y el estado de agotamiento último o de ruptura. La única manera de cómo encontrar el diagrama momento curvatura de manera aproximada es conocer y navegar por estos 3 estados: el estado de agrietamiento, el estado de excedencia y el estado último. Cada estado tiene su mundo, cada estado tiene sus propias ecuaciones y tiene sus formas de cómo resolver. El día de hoy vamos a hacer justamente eso: encontrar las ecuaciones y resolverlas para encontrar el parámetro del valor C. Esa profundidad del eje neutro me permite a mí conocer, o me va a mí permitir conocer los puntos de agrietamiento, los puntos de excedencia y el punto de agotamiento para crear por fin mi diagrama momento curvatura. Muy bien, así que ten muy en cuenta eso, claro, porque justamente es lo que vamos a hacer el día de hoy: navegar por esos 3 estados y calcular cada uno de esos pares ordenados. Así que sigamos, chicos.